Bueno, lo que vamos a ver solamente va a ser un repaso de lo que son las matrices y la multiplicación de matrices. Bueno, lo que vamos a ver solamente va a ser un repaso de lo que son las matrices y la multiplicación de matrices. ¿Por qué? Porque prácticamente la teoría del álgebra lineal numérica, que es con el tema que vamos a iniciar, se enfoca mucho en cómo resolver problemas utilizando matrices. Vamos a ver cómo podemos resolver sistemas de ecuaciones utilizando una descomposición de las matrices. Ya recuerden que un sistema de ecuaciones lineales se reduce a trabajar con una matriz. Sabemos que tiene solución si es invertible. Vamos a buscar una forma de simplificar eso. Y para ello vamos a necesitar cierto tipo de matrices. Entonces, trabajar con matrices se reduce a utilizar la multiplicación de matrices. De hecho, vamos a ver diferentes formas de multiplicar una matriz, pero en este momento vamos a recordar simplemente la forma clásica de cómo es una matriz. Bueno, de cómo multiplicar matrices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver matrices. ¿Qué voy a entender por una matriz? Recordemos que una matriz nada más es una matriz A, simplemente es un arreglo de números, un arreglo rectangular, que yo pongo de esta manera: A1, 1, A1n, vamos a pedir que tenga m filas y bueno, n columnas, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a denotar el conjunto de las matrices? Pues no va a ser más que m de tamaño m por n, especificando el coeficiente de nuestros... a qué conjunto pertenecen sus coeficientes. Por lo regular uno trabaja con complejos. Para el caso de matrices que vamos a trabajar, bueno, antes de continuar, esto lo pongo así como el conjunto. Conjunto de matrices de tamaño m por n con coeficientes complejos. Ahora, así es una de las formas en que más se trabajan las matrices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues bien, en el trabajar con números complejos en computación puede resultar un poco complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que si multiplican dos números complejos, hay que hacer al menos 4 multiplicaciones. Si ustedes recuerdan, a más ib por c más id, ¿esto qué nos da? Nos da a por c menos b por d más i veces a por d más b por c. Hay 1, 2, 3, 4 multiplicaciones. En computación, la complejidad de un problema se mide en el número de operaciones que hay que hacer. ¿Pero qué operaciones vamos a considerar? Realmente solo vamos a considerar las multiplicaciones, porque las sumas, por ejemplo, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí, son 3. Casi siempre son la misma cantidad de multiplicaciones. Por lo que uno casi siempre piensa en multiplicar por 2, pero multiplicar por un 2 realmente en este tipo de operaciones que resultan simples, en el caso de la suma, sumar no es complicado hablando computacionalmente,
pues no aporta mayor complejidad a nuestro problema. Entonces, en computación, esto me estoy saliendo un poco del tema, vamos a medir la complejidad de un problema contando el número de operaciones que vamos a hacer. O de n nos va a indicar el número de operaciones en un algoritmo, para ser más precisos. Entonces, el orden de complejidad de la multiplicación de números complejos es de orden 4. En este caso es la multiplicación de números complejos. Números complejos. Vamos a ver que la complejidad de la multiplicación de matrices es de orden cúbica. O sea, ¿qué quiero decir? Que si tengo matrices de tamaño n, n por n, la cantidad de multiplicaciones que hay que hacer para hacer una multiplicación tradicional es n cúbica. Entonces, en el algoritmo más simple, imaginen ahora que este n cúbica lo tengo que multiplicar por 4 porque estoy considerando coeficientes complejos. Entonces eso ya hace el problema más difícil de lo que creemos. Entonces, en computación, o lo que vamos a ver en métodos numéricos, vamos a trabajar con el conjunto de matrices m por n, pero solo nos vamos a limitar a coeficientes reales. Por tanto, de aquí en adelante, en lo que va del curso, el que yo escriba en ocasiones nada más m por m cruz n, sin necesidad de hablar de los reales, me estará refiriendo al conjunto de matrices con coeficientes reales. En el caso de lo que escribí al inicio, solamente es para ejemplificar que nuestro conjunto de matrices, para ejemplificar la notación que vamos a utilizar para el conjunto de matrices. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las matrices? Como les dije, esta parte es un repaso de lo que es una matriz. Una matriz no es otra cosa más que un arreglo de números. Hay una definición formal en matemáticas de lo que es una matriz en términos de funciones, pero de momento pues no nos va a aportar nada el utilizar esa definición, por lo que entonces vamos a entender una matriz solamente como un arreglo rectangular de elementos de un objeto, de un conjunto. En nuestro caso van a ser los números reales. De hecho, computacionalmente también tratar todos los números reales, ustedes ya deben de saber, en métodos numéricos 1 debieron de haber visto que trabajar con números reales es prácticamente imposible. De hecho, el conjunto de números posibles que se pueden trabajar en computación es un conjunto finito. Solo podemos trabajar con un conjunto finito de ellos, pues hay algo que se llama precisión aritmética de punto flotante, que pues limita la cantidad de números con los que trabajamos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues si bien ya definimos nuestro conjunto de matrices, y que si yo tengo una matriz A de tamaño m por n, voy a decir que A pertenece al conjunto de matrices m por n. Recuerden que si no pongo el coeficiente a dónde pertenecen, me estaré refiriendo a las matrices con coeficientes reales. Pues A se puede ver como esta colección: A1, 1. Este número de aquí me indica el número de columnas, A1n. Este número de acá me indica el número de filas, AM1. Y mi matriz es de tamaño m por n. Bien, una de las cosas que no les he comentado es que en este curso, pues como no es un curso de programación en sí,
Yo no voy a evaluar realmente los programas que ustedes hagan. Lo que me interesa es que entiendan los algoritmos que vamos a tratar, que puedan hacerlos. Por eso realmente lo que les voy a pedir es darles un problema, que lo resuelvan si quieren, utilicen su programa o las funciones que vengan en el lenguaje de programación que ustedes quieran, pero que al menos me ejemplifiquen cierta cantidad de pasos que ya será independiente de cada problema, para ver si es que entienden el algoritmo de lo que estamos haciendo. Entonces, yo de manera, didáctica, prefiero utilizar pseudocódigo para escribir un algoritmo, en este caso, en lugar de utilizar números, pero pues aprovechando que las clases son en línea y pueden ver directamente cómo se ejecuta un programa, voy a utilizar Octave. Octave es una plataforma, es un lenguaje de programación, perdón, enfocado orientado a matemáticas, sobre todo al álgebra lineal. No es exclusivo, pero se está enfocando a eso. Es la versión, es la, ¿cómo lo puedo decir? Es la respuesta de código abierto a lo que es MATLAB. Utilizar MATLAB u Octave resulta prácticamente equivalente. Sí tienen sus diferencias porque pues no podían copiar tal cual MATLAB, es cerrado. Pero trasladar un código de uno a otro no resulta tan complicado. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poner una matriz en Octave? Si tienen dudas de Octave, recuerden que pueden preguntar. Yo en este momento abro Octave, utilizo Linux. Este es Octave. De entrada ya tengo una terminal en la que puedo trabajar. Si yo en Octave escribo A y pongo, en este caso, solo déjenme comprobar algo. Sí, efectivamente, son con paréntesis. Porque MATLAB pues utiliza corchetes, Octave utiliza paréntesis. O solo, ahorita lo vamos a comprobar. 5,2,1. Sí, ese fue mi error. Vectores son con paréntesis. Matrices son con llaves, efectivamente. Esta es una matriz fila. Entonces, ¿cómo inicio una matriz en Octave? ¿O cómo la delimito? Pues la voy a poner con llaves. Voy a separar cada columna con... ¿cómo se llaman estas cosas? Con comas. 2, 1, perdonen, 3. Y las filas las voy a ir separando con punto y coma. Vamos a analizar estas dos matrices que puse aquí en Octave. Estas dos matrices, la primera, esta que tengo aquí, es una matriz de tamaño 1 por 3. Entonces, en Octave yo escribí esto. A igual a 5,2,1. Esto me arroja en Octave una matriz que pertenece, mejor lo vuelvo a escribir ese símbolo, así, que pertenece al conjunto de matrices 1 por 3. Una sola fila por 3 columnas. Cuando escribí A igual a 5, 2, 1. Aquí punto y coma. Déjenme recordar. ¿Cuál fue la otra? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Construyo una matriz que pertenece al conjunto de cuántas filas. Van a ser 2 filas. Aquí tengo una. Separo con punto y coma. Aquí tengo otra. 2 por 3 columnas. Entonces,
vamos a estar trabajando con matrices de diferentes tamaños, entonces por lo que vamos a tener que saber trabajar con ellas. Vamos a necesitar notaciones simplificadas. Ya les mostré cómo se escribe la matriz. Bueno, me regreso a la diapositiva. Ya es que utilizamos ya esta notación, que es la más desarrollada, donde prácticamente vamos a describir a cada elemento. O tenemos esta otra. A es igual, corchetes, A y J, pongo subíndices. De hecho aquí prefiero cambiar la I, solamente por costumbre de que la I la utilizo para variable compleja. Con J y K, corriendo como conjunto de índices desde 1 ambos, pero J hasta dónde. Si J me indicaba la fila, veámoslo aquí, este sería el índice J, este sería el índice J, este sería el índice J, este sería el índice J. Si J me indica la fila, J hasta dónde va a correr si yo tengo que A pertenece al conjunto de matrices n por m en el caso m por n, perdón, en el caso general. Pues el primer índice de arriba me indica las filas, corresponden el primero con el primero, y el segundo es n, corresponde el segundo con el segundo. Aquí no debe de haber confusión. K indica el número de columnas, que ya vimos que corren sobre el segundo índice. Aquí está 1, aquí está otro, hasta n. Entonces, esta es la otra notación que vamos a utilizar. ¿Cómo indico el elemento? ¿Cómo lo diferencio? Otra cosa. Hay que entender siempre con qué objetos estamos trabajando. Por ejemplo, si yo les llego a escribir esto de aquí, A y J. JK. Con J, K corriendo desde 1 hasta m por n. Esto que está aquí es una matriz. Es la matriz completa. Ya indicamos que esto que está aquí recorre a toda la matriz. Sería equivalente a escribirlo de toda esta forma. A1, 1, A1, M1, A, N, M, N. No, aquí estoy mal. Aquí es A1M, N, perdón, AMN. Estoy describiendo a todo el objeto. Cuando yo solamente pongo AJK, me estoy refiriendo a un escalar o a un número. Escalar o número. Cuando no le pongo los corchetes cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que me estoy refiriendo a que si yo tengo la matriz completa, por eso aquí no pongo una flecha, porque nada más voy a estar indicando que estoy buscando este elemento, AJK. Esto que está aquí. Con esta notación hay que entender, de esta manera me refiero a toda la matriz completa. De esta manera me refiero solamente a un elemento de la matriz. Pero también me va a interesar trabajar solamente con columnas o solamente con filas. ¿Cómo voy a denotar yo eso? Si yo escribo A asterisco K, de hecho no estoy poniendo comas en el subíndice, A asterisco K, me estaré refiriendo a obtener la columna késima de A. Por otro lado, si yo pongo A, J, asterisco, me estaré refiriendo a la fila jésima de A. Vamos a verlo en ejemplo. Acá. ¿Qué
¿Qué matriz teníamos? Teníamos que A era igual a la matriz 5, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 3. Si yo les pongo A, por ejemplo, 2, 2, no estoy utilizando, bueno, sí es conveniente aquí utilizar comas porque si no parecería un 22. A2, 2, me estaré refiriendo a la entrada que está en la fila 2. Las filas las vamos a contar desde 1. O sea, no va a ser la fila 0. Creo que esto va a causar tal vez un conflicto con Octave. Ahorita lo comprobamos. Que es que Octave empieza a contar desde 0 y yo estoy empezando a contar desde 1. Y la columna 2. Entonces va a ser fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. Entonces es este de aquí. A2, 2 es igual al elemento 2. Este es un número. Siempre hay que saber diferenciar la naturaleza de lo que estamos trabajando. Número. Entonces, regresando aquí en Octave, ¿cómo es que yo obtengo el elemento de una matriz? Pues tenemos a la matriz A. De hecho, si yo escribo A, me va a imprimir en automático el resultado de qué es lo que tengo en la matriz. Si yo escribo A, 2, 2, esta es otra diferencia con matemática. Perdón, con MATLAB. Me va a marcar un error porque para obtener a los elementos es de esta manera. Hay que obtener... es que yo aquí los puse al revés, ustedes disculpen. Aquí puse 2, 1, 3, mientras que acá puse 1, 2, 3. Perdonen ustedes, pero si se dan cuenta, ese es el elemento este que tengo aquí. Ese que está aquí. Entonces, el propio Octave nos dice, si vas a trabajar con la matriz, trabajas con corchetes. Si vas a trabajar con los escalares de la matriz o con sus elementos, vas a entonces que poner paréntesis. Simplemente es para diferenciarlo. Pero aquí mismo nos está diciendo, con una cosa trabajas con números y con otra cosa trabajas con matrices. Por ejemplo, si nosotros ponemos a 1, ¿qué les parece otra vez? 2, nos debe de retornar el valor 2, que es este que está aquí. Veamos si es cierto. Sí, justamente es la notación que nosotros estamos utilizando ahora. En nuestro caso, ese sí es un valor que puse correctamente, que copié bien. Va a ser A1, 2, va a ser el elemento 2, que sería este de acá, lo voy a subrayar con otro color. Columna 1, perdón, fila 1, columna 2. 1, 2, es este de aquí. A1, 2, pues es 2. Y estamos trabajando con un número, no con toda la matriz. Ahora, ¿a qué me referiré si yo pongo A asterisco 1? Pues yo estaré obteniendo la columna 5, 1 de la matriz. Le puse un asterisco porque quiero todas las filas, absolutamente todas, pero solo quiero los de la columna 1. Estas que están aquí. Entonces, ¿cómo es que hago yo eso en Octave? En Octave nuevamente, yo voy a escribir A, paréntesis, pero aquí no es asterisco. Miren, si yo pongo un asterisco, coma 1, me va a marcar un error. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuál es el análogo? 2 puntos, coma 1. 5, 2. Aquí recuerden que yo copié mal la matriz y es la columna 5, 2. Hay que también entender otra cosa. Una cosa es vectores columna, que es como los vamos a trabajar usualmente, como los vamos a trabajar en nuestra clase. Ahorita voy a mencionar eso de los vectores. Y vectores fila, que son matrices de diferente tamaño. Ahorita lo voy a mencionar. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Nosotros podemos escribir a asterisco 3. Quiero decir con esto que voy a traer todos los elementos de la fila, pero de la columna 3, que son estos que están aquí. 1, 3. 1, 3.
Caso análogo, A2 asterisco, por ejemplo, me dice, agarra la fila 2 y tráete todos los elementos en las columnas. Esto me va a dar un vector fila, que en este caso sería 1, 2, de hecho aquí no estoy poniendo comas para los vectores, 3. Este es un vector fila, o una matriz de tamaño 1 por 3. En el caso de las columnas, el tamaño de la matriz es 2 por 1. Aquí sí va a ser importante que noten la diferencia entre un vector columna y un vector fila, porque al final son matrices de tamaños diferentes. En matemáticas, gracias a trabajar con funciones de manera natural, pues se pueden identificar tanto vectores fila como columna casi como los mismos objetos. Hay una correspondencia 1 a 1, entonces no hay problema ahí. Pero aquí sí nos van a interesar diferenciarlos cuando pasemos a todo esto que es teoría mezclado con teoría de la computación. Ahí sí influye mucho con qué estamos trabajando. Ahora, tengo que hacer lo mismo en Octave. ¿Cómo hago yo eso? Pues bien, recordemos quién es nuestra matriz A. Y es de la misma manera, solo que aquí, por ejemplo, queríamos la fila 2. Ponemos 2 puntos para indicar, en sustitución del asterisco, para indicar que queremos a toda la fila. Y como pueden ver, en ambos casos nos regresó cosas diferentes. En el primero nos los regresó de manera vertical, como una columna. Y en el segundo nos lo regresó como fila. Gracias a esto, por eso Octave o MATLAB o Julia, que es otro lenguaje orientado a álgebra lineal, resultan muy útiles porque conocen estas diferencias. Ahora que tenemos esto, pues ya llegamos a un convenio un poco más práctico para trabajar con matrices. Vamos a lo que nos interesa de ellas. ¿Qué pasa si yo tengo A por B en matrices de tamaño M cruz N? Si yo quiero multiplicarlas, tendría que encontrar una manera de que corresponda con matrices de cierto tamaño, de preferencia de este mismo tamaño. Ustedes saben de que multiplicar matrices realmente tienen un requisito adicional. Primero, que no siempre A y B tengan el mismo tamaño. De hecho, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver, bueno, un poco más adelante. Podemos definir otra multiplicación. Si yo tengo A, por ejemplo, pues A es A de tamaño JK, perdón, con índices JK variando desde 1 hasta M por N, pues yo las tomé así. Y yo tengo a B como BJK, definidas de tamaño igual. Recuerden que son índices mudos, realmente aquí no importa, M por N. Una multiplicación que yo puedo definir dada como A, y de hecho le voy a poner punto porque no es la multiplicación que conocemos encerrado en un círculo, porque no es la multiplicación que conocemos usual de matrices. Este va a ser la matriz cuyas entradas, ¿quiénes podrían ser? AJK multiplicado por BJK con J y K. Aquí ya no me ocupo, ustedes disculpen, pero varía desde 1 hasta M por N. Este es un posible producto de matrices. Se hace entrada por entrada, pero resulta que este no es el más óptimo o este no nos da mucha información. A veces es muy ocupado, de hecho da varias ventajas, sobre todo en teoría de operadores. Pero aquí, en lo que es computación o cosas así, pues no, porque si ustedes recuerdan de un curso de álgebra lineal, a las matrices se les asocia con transformaciones lineales, y eso quiere decir que se debe de respetar la composición de transformaciones lineales, y este producto eso no lo hace. Hay que tener mucho cuidado. También se puede trabajar en Octave, el producto punto a punto. ¿Cómo lo podemos ver? A ya la tenemos definida. Vamos a definir otra matriz B igual a
4, 2, 1, 5, 6, perdón, aquí lo moví, 6, 2. La regla dice que deben de ser del mismo tamaño. Ya son del mismo tamaño ambas, son 2 filas por 3 columnas. Si yo escribo A multiplicado por B, Octave en automático me va a mandar un error porque no coinciden los tamaños, porque él hace la multiplicación clásica que teníamos en las matrices, que es la que vamos a ver a continuación, pero de momento vamos a ver esta que es de manera punto a punto. A multiplicado. Este punto que le estoy poniendo adelante del signo de multiplicación o del asterisco quiere decir que haga la multiplicación punto por punto, y ya me las hace las multiplicaciones punto por punto, que es la multiplicación que pusimos, pero que no es la que nos va a convenir. De hecho, un ejercicio va a ser dar un algoritmo, eso es muy sencillo, todavía no lo escribo, o sea, hasta que no lo suba a la plataforma, no se preocupen, no hay que entregarlo todavía, pero dar un algoritmo simplemente que haga estas multiplicaciones, no es tan complicado. Si ya tenemos así, entonces, ¿cuáles son los requisitos de la multiplicación? Pues bien, el requisito principal es que si yo tengo una matriz A de tamaño M por P, que es lo que usualmente se hace, para multiplicar con la matriz B debe de pertenecer al conjunto de matrices P por N. O sea, el número de filas de la matriz B debe de ser exactamente el mismo número de filas que la matriz A. Vamos a ver con un ejemplo, porque aquí en lugar de escribirlo generalmente se va a complicar. Si nosotros queremos multiplicar la matriz A igual a 1, 2, 4, 3 con la matriz B, vamos a ponerle B1 para estarla cambiando, 2, 1, 4, 5. La de la izquierda pertenece al conjunto de matrices 2 por 2. La de la derecha pertenece al conjunto de matrices 2 por 2. Puedo hacer la multiplicación A por B1. ¿Por qué? Porque esta va a estar en el conjunto de... Vamos a ver que el resultado de multiplicar una matriz A por B1 pertenece al conjunto de matrices de tamaño M por N. Pero sin meternos en esto, mi requisito hasta ahorita, lo que he mencionado sin dar ninguna fórmula, es que el número de columnas, corresponda con el número de filas. 2 filas, 2 columnas. Vamos bien hasta ahorita en los primeros requisitos. Si yo me quedo igual con la matriz A, que es de tamaño 2 por 2, pero ahora pongo B2 igual a 1, 2, esta ya pertenece a las matrices de tamaño 1 por 2. Una fila, una columna. Por tanto, si recordamos que A era de tamaño 2 por 2, ya no puedo hacer la multiplicación. ¿Por qué? La multiplicación A por B2. ¿Por qué? Porque el número de columnas ya no corresponde con el número de filas. Pero, oh sorpresa, en este caso, B2 por A, ¿qué va a pasar? De hecho, mejor lo pongo con otro color. B2 por A, pues nos pide que B2, que el número de ¿cómo se llama? De columnas de B2, en este caso 2, corresponda con el número de filas de A2, 2 por 2. Entonces aquí sí puedo hacer la multiplicación. Ya vieron que en matrices generales no siempre puedo hacer una u otra multiplicación. Aquí la conmutatividad pues no siempre se tiene. Tanto la conmutatividad como el simple hecho de poder multiplicar una u otra. Ahora sí, vamos a escribir lo que es el producto de matrices. Si yo tengo una matriz A de tamaño M por P y una matriz B de tamaño P por M,
¿Cómo yo puedo multiplicar estas matrices? Pues bien, el resultado va a ser una matriz que vamos a denotar AB, o si quieren le ponemos C igual a AB, en el conjunto de matrices M por N. ¿Y cómo va a estar dada? Una entrada de A por B, o C. Bueno, aquí para acostumbrarnos vamos a usar AB, y ya después utilizaremos C. Recuerden que esto hace referencia a la entrada a la entrada JK de la matriz producto. ¿Cómo va a estar dada ¿cómo se puede decir? Esta entrada, este número? Pues va a ser la sumatoria, que aquí sí ya es lo que conocen, desde S igual con 1 hasta ¿quién? Hasta P. ¿De quién? De la entrada, esto es un número, JS BSK. Este es una multiplicación del lado derecho. Aquí tenemos números. Recuerden que siempre hay que identificar la naturaleza de nuestros objetos. Son números. Esto que está aquí hace que estemos tomando un número del producto de estas matrices. Si yo utilizo la notación que teníamos AB para describir a la matriz de esta manera, va a ser la sumatoria desde S igual con 1, cada entrada, hasta P. ¿De quién? De A, JS, B, SK. De hecho aquí ustedes disculpen, puse M en la B, pero aquí es N. Este realmente no importa que no es el mismo que el anterior. Aquí es N. JK van a estar variando desde 1 hasta M por N. Entonces, ¿cómo hacemos este producto de matrices? Ya lo conocemos, vamos a verlo con un ejemplo. 2, 1, 1, 2. Vamos a hacerlo por una matriz 4, 3. Sí. 4, 3, 1, 2, 2, 0. Esta matriz que está aquí tiene dos columnas y dos filas. Por tanto, pertenece a las matrices 2 por 2. De hecho, cuando el número de filas sea igual al número de columnas, vamos a denotarlo solamente así, M2 o MN en general. Y esta que está a la derecha tiene dos filas, pero tiene tres columnas. Entonces, como el número de filas de esta que está aquí a la derecha coincide con el número de columnas de la izquierda, puedo hacer la operación. ¿En dónde va a estar el resultado de esta matriz? Pues el resultado va a estar en una matriz de tamaño el número de filas de la primera, que en este caso es 2, por el número de columnas de la segunda. En este caso va a ser una matriz de tamaño 2 por 3. ¿Y quién va a ser el resultado? Pues si seguimos la fórmula, va a ser 4 por 2 son 8, más 1 por 2 son 2. Con eso obtengo la entrada que va en la multiplicación, en la entrada 1, 1, que es la fila 1 con la columna 1, y la suma recorre sobre todos los números que se tengan tanto en la fila como en la columna, multiplicándolos 1 a 1. Para el siguiente caso, para el elemento que va a estar en la fila 2 y la columna 1, es la fila 2 de la primera, la columna 1 de la segunda, va a ser 4 por 1, que es 4, más 2 por 2, que es 4.
Y bien, entonces en el caso de la siguiente, que es la fila 1, columna 2, va a ser fila 1, columna 2, va a ser 2 por 3, que son 6, más 1 por 2, que son 2. Lo mismo va a ser ahora para abajo, pero ahora con la fila 2 de la primera, que va a ser 1 por 3, más 2 por 2, que son 4. Y bueno, aquí ya no me cabe, pero la tercera columna va a ser solamente 2 por 1, más 0 por 1, y 1 por 1, más 2 por 0. Entonces al final el resultado va a ser la matriz de tamaño 10, de tamaño 2 por 3, con coeficientes 10, 8, 6 más 2, 8, 7, 2 y 1. Podemos ver eso en Octave. 2, 1, 1, 2. Regreso a Octave. A era igual a la matriz 2, 1, 1, 2, si no más me equivoco. Verificamos. 2, 1, 1, 2, sí. 4, 3, 1. Para la siguiente, que va a ser B, va a ser igual a 4, 3, 1. ¿Quién era la siguiente entrada? 2, 2, 0. Va a ser 2, 2, 0. Y ya tengo mis matrices. Ahora si yo escribo A ya sin el punto como B, A por B, ahora sí me da la matriz que yo quería. Y es mi matriz que obtuvimos como resultado de la multiplicación. ¿Cómo es que construyo un algoritmo para realizar la multiplicación? Pues formalmente tengo que hacer ciclos. Si se dan cuenta, para hallar cada uno de los elementos, este va a ser el algoritmo más pesado. ¿Qué es lo que hago? Si yo tengo, por ejemplo, la matriz A, que pertenezca a las matrices de tamaño M por P, y B a las matrices de tamaño P por N, pues aquí no me queda de otra. La matriz A por B va a pertenecer, siempre debo de comprobar esto que tengo aquí, que coincidan número de filas y número de columnas, a las matrices M por N. Sabemos que cada una de las entradas de A por B, la entrada JK, es igual, por la fórmula que ya conocían desde antes, hasta 1 hasta N. ¿De quién era? Es A JS B SK. Entonces, ¿cómo es que yo hago un algoritmo para esta cosa? Para este número, para obtener cada uno de los números. Es lo único que yo conozco. Sé cómo obtener cada una de las entradas. Recordemos que entonces la matriz, ahora sí me va a convenir llamarle a la matriz A por B. De hecho, mejor lo pongo en la matriz para que no se haya confusión. C igual a la matriz A por B. Entonces aquí va a ser CJK igual a la entrada JK del producto. C1 1 hasta C1N CM1 hasta CMN. Esta va a ser mi matriz resultante. Yo la voy a tener que recorrer porque yo conozco cada uno de los elementos. Entonces voy a tener que recorrer de esta manera. Voy a tener que ir elemento por elemento de alguna forma ordenada.
Lo más conveniente para mi algoritmo básico es que yo vaya recorriendo primero las filas y luego las columnas. Eso quiere decir que voy a hacer un recorrido de que yo me paro en la fila 1 y voy a ir yendo obteniendo cada elemento de la columna, voy a irlo obteniendo. Ya una vez que obtenga todos los elementos de cada columna en la fila 1, me voy a pasar a la segunda fila. Una vez que llene todas las columnas de la segunda fila, me voy a pasar a la tercera y así sucesivamente. Esa es la idea del algoritmo. Entonces, perdonen. Vamos a escribirlo. Primero que nada yo necesito definir. Vamos a escribir el algoritmo. ¿Qué tenemos de entrada? O sea, ¿qué datos conozco de entrada? Tengo mi matriz A, que pertenece al conjunto de matrices M cruz P, y B, que pertenece al conjunto de matrices P cruz N. ¿Qué debe de ser mi salida? Debe de ser una matriz A por B, que yo voy a denotar como C, que pertenezca al conjunto de matrices M cruz N. ¿Cuál va a ser mi primer paso? El que yo voy a hacer. Pues bien, tengo que definir o tengo que establecer dónde va a dar cada una de mis salidas. C debe de ser una matriz. Yo la tengo que iniciar. Yo tengo que reservar memoria para mi matriz. ¿Cómo hago eso? En Octave pues es muy simple. Pero bueno, eso lo vamos a ver mejor en la siguiente clase. Ya cuando programemos esto, quiero que primero entiendan bien cómo se estructura un algoritmo en este momento. Antes de hacerlo, voy a construir una matriz de ceros de tamaño M por N. Esto que está aquí no necesariamente va a ser el código de Octave. De hecho, esto lo voy a conocer como pseudocódigo, porque esto que está aquí lo voy a hacer de manera que se pueda transcribir a cualquier otro lenguaje de programación, que se tenga la idea para poderlo llevar a cualquier lenguaje de programación. Ya después nos iremos acostumbrando a poner a Octave, pero de momento podemos tratar así. Construí mi matriz de tamaño M por N, que es la salida. Aunque está llena con ceros, por eso la palabra aquí zeros en inglés. Pero ya, al menos ya le reservé memoria. Segundo, pues aquí no me va a quedar de otra. Yo no puedo ir poniendo una entrada por entrada. Por ejemplo, yo no puedo poner CJK. Bueno, C11, por ejemplo, igual a la sumatoria de A. Recuerden que ya los índices corren hasta P. De hecho, aquí lo pongo hasta P. Mejor si lo pongo desde S igual con 1 hasta P de AJS multiplicado. Aquí sí voy a poner el símbolo de multiplicación para no confundirlos. De hecho, aquí debería de haber puesto una palabra que haga referencia a la suma, pero solo es para ejemplificar. BSK. Aquí no lo puedo hacer porque tendría que escribir los N por M N por M elementos de la matriz C, y pues eso no es nada eficiente. Los lenguajes de programación nos permiten hablar de ciclos e iteraciones. Yo les dije hace un momento, es este. Yo les mencioné hace un momento que vamos a recorrer por las filas y luego vamos a recorrer por las columnas. Eso lo tengo que hacer con un ciclo. Entonces, el primer ciclo, que lo vamos a hacer con un ciclo for. Ya en la siguiente clase veremos bien esto, cómo se hace sobre cada uno de los... sobre Octave. Va a correr con una variable que nos va a ser auxiliar, una variable que vamos a llamar auxiliar.
por una variable j, que vaya corriendo desde 1 hasta cuántas filas debe de tener mi matriz. Mi matriz C. Según la fórmula debe de correr hasta m filas. Perdón, dije columnas al inicio, son filas. Hasta m filas. Con esto ya voy a garantizar que estoy recorriendo primero así. Primero las filas. Voy a ir recorriendo las filas. Pero ahora me interesa recorrer las columnas. A veces se pone así como 2.1. Solamente para decir que está anidado. Que voy a hacer un ciclo dentro del otro. Pongo mi variable auxiliar que es k. Si se dan cuenta estoy utilizando el j y k de la fórmula que tenemos. Estos que están aquí. Van a ir recorriendo desde 1 hasta n. Son n columnas. Entonces, ya estoy recorriendo ahora las columnas. ¿Qué estoy queriendo decir? Primero me sitúo en la fila 1 y luego voy a ir aumentando en 1 cada una de mis columnas hasta llegar hasta n. Una vez que acabe n, paso a la fila 2 y vuelvo a recorrer hasta n las columnas de la matriz C y así sucesivamente. Entonces, si ya estoy recorriendo, aquí siguiendo la notación sería 1.1.1, si ya tengo tanto la fila como la columna, ya me coloqué en la posición que quiero, pues entonces ahora quiero que el número o la entrada JK con la fila J y la columna K de lo que estoy recorriendo con estos dos ciclos, con este primer ciclo recorro filas, con este segundo ciclo recorro columnas, sea igual. Ahora sí, aquí viene el detalle. Yo en el algoritmo más simple de más bajo nivel, yo no tengo una función que reemplace a esto. No tengo uno que haga las p sumas que se hacen. Recuerden que aquí se hace la sumatoria desde los p productos que se hacen en esta sumatoria. O sea, yo no puedo sumar estos p elementos porque no tengo una función. Recuerden que lo estamos haciendo sin utilizar en este momento funciones específicas de Octave. Entonces yo no tengo algo que me haga esta sumatoria. Por tanto, aquí mi algoritmo pues ya no sería tan válido. Ya no podría llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Porque si yo pongo desde, aquí es S, desde S igual con 1 hasta P. Si yo tengo entonces, perdón, voy a tener aquí que hacer un cambio. Tuve que distraerme. S igual con 1 hasta P. De A es J. JS, B, SK. Pues aquí me faltó el producto. Hay que indicar el que estamos haciendo un producto. Pues yo no tengo una función que me haga esta suma de estos P elementos, que son P productos. Recuerden esta palabra que les estoy diciendo. Aquí hay P productos porque se está haciendo una suma de P elementos. Hay P productos. Entonces, ¿cómo es que yo hago toda esta línea? Pues no me va a quedar de otra. Voy a tener que recurrir un ciclo for para esta suma que va a correr desde 1 hasta P. Lo vamos a recorrer de esta manera. ¿Por qué? Porque no tengo una función que me haga esta suma. Sí hay funciones que las hacen, o sea, ya hay funciones que las hacen, pero de momento estamos en el más bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Que no estamos utilizando funciones específicas del lenguaje. De hecho, esto se le conoce como un algoritmo de nivel 3. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 3 anidaciones de ciclos. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y esta que estamos construyendo va a ser la tercera, nuestra tercera anidación. Es un algoritmo de nivel 3. A pesar de que dije que es un algoritmo de nivel bajo,
El conteo de niveles se hace de manera ascendente según los ciclos que tengamos anidados, que son 3. Y aquí vamos a tener que CJK va a ser igual aquí. ¿Qué valor vamos a estar agregando? Pues si se dan cuenta, el valor siempre va a ir aumentando en uno de estos términos. Entonces va a ser CJK, el valor anterior que ya teníamos, más el elemento AJS multiplicado, aquí es una multiplicación, BSK. Aquí viene una pregunta muy importante antes de que cierre este ciclo. De hecho, por lo regular, para indicar que se cierran los ciclos for, pues podemos utilizar la palabra end for. ¿Por qué no pongo paréntesis para indicar que hago primero la suma o la multiplicación? Porque recuerden que en computación hay una precedencia de operaciones. Primero se hacen las multiplicaciones y luego se hace la suma. Aquí lo que estoy haciendo solamente es hacer una suma recursiva. Lo que ya había sumado anteriormente, le sumo un nuevo término. Este es el resultado de las sumas anteriores y ahora le estoy sumando un término nuevo, que es este producto que está aquí. Por eso es que aquí pongo CJK igual a CJK, porque era la suma anterior, sumado con AB. Esto en matemáticas podría no tener sentido formalmente, pero en computación sí. Incluso hay lenguajes de programación, lo pongo aparte, donde esta operación que nosotros hicimos aquí solo se va a poner como CJK más igual a este producto que tenemos aquí, para evitar que no tenga espacio, o bueno, mejor lo escribo. Va a ser AJS multiplicado por BSK. Esos son equivalentes, esas mismas notaciones, pero nosotros ahorita, como estamos entendiendo un algoritmo, pues vamos a hacer de esta manera. Entonces, si este era el paso 2.11, inicializar ese ciclo, este paso que tienen aquí, esta línea es 2.1.1.1. Como ven, aquí ya se pone un poco enredado estar numerando las líneas. Por eso también voy a hacer válido que no me numeren las líneas, pero que sí me delimiten bien dónde inicia una y acaba otra. Por ejemplo, este end for le corresponde a este for de acá. Si yo tengo que volver a escribir end for, porque le va a corresponder a este que está aquí, a este. Pero todavía me falta uno para este tercer for. En for. Y ya habremos acabado nuestro algoritmo. ¿Por qué? Porque ya recorrimos todas las filas, todas las columnas y todas las sumatorias. Ya ustedes podrán escribir de manera más bonita, más ordenada, este pseudocódigo. Es el primer pseudocódigo que nosotros vamos a hacer. Todavía aquí me faltaría poner return en el lenguaje de programación C. Pero como yo ya especifiqué en el pseudocódigo que hay una salida que se llama C, pues ya no necesito esa línea, especificarla esto acá. Recuerden que esto como tal no es código, sino pseudocódigo, que nos sirve para llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Ya en la siguiente parte vamos a ver cómo se ve esto en Octave, porque ahorita lo que quiero que piensen, y que lo voy a poner como una pregunta más adelante, bueno, enseguida de esto, voy a esperarme un día para poner la pregunta, es ¿cuántas multiplicaciones se hacen en este algoritmo? Cuenten el número de multiplicaciones que se hacen en este algoritmo. Recuerden que yo les dije que tuvieran en mente que que en la suma se adhieren P elementos, les dije que lo tuvieran en cuenta, pues es justamente por esto, porque hay que hacer una consideración de cuántos elementos posee la suma, porque en cada una se hace una multiplicación. Y luego hagan la cuenta de realmente cuántas multiplicaciones se están haciendo. Esa va a ser una pregunta, la primera pregunta del curso. De momento, pues, hasta aquí. Espero que les quede claro cómo se hace una multiplicación de matrices.
Ya vimos más o menos cómo sería Octave si fuera ineficiente. Es este algoritmo, este es el más ineficiente que hay. Vamos a ver que podemos hacer multiplicaciones de otra forma, multiplicando columnas, que a veces pueden ser complicadas en cierto tamaño, pero pues vamos a ir reduciendo la eficiencia, vamos a ir aumentando la eficiencia de este algoritmo. Espero que les haya quedado claro, y entonces dudas pues ya saben que me las pueden hacer por el correo que les di o por medio de Hangout, para que sea más rápido y directo.